Mayo de 2008. Imaginemos la situación. Todo empieza con una simple llamada de auxilio en plena noche y de repente se convierte en uno de los misterios más complejos y perturbadores que existen. Hoy en este análisis vamos a ponernos en la piel de un investigador y examinar con lupa un suceso que, literalmente, cambió las reglas del juego en los protocolos de búsqueda y que a día de hoy, la verdad, sigue sin tener sentido. Vamos a desgranar cada pista de la desaparición de Brandon Johnson. Entremos de lleno en el tema. Oh, mierda. Y luego, el silencio más absoluto. La llamada se corta. Esto fue literalmente lo último que los padres de Brandon escucharon. Es, digamos, el punto de ruptura total de nuestra investigación. No hay un adiós, no hay ruidos de fondo después de eso, nada. Solo un corte brusco que transforma lo que iba a ser un rescate de rutina en un enigma criminalístico gigantesco. Una llamada en la oscuridad. Para entender bien este rompecabezas tenemos que volver a la noche del 14 de mayo, cuando un simple desvío en la carretera se convirtió en una auténtica pesadilla. Si miramos la línea de tiempo con rigor forense, los datos son alucinantes. A la 1:54 de la madrugada, el coche se queda atascado en una zanja. Vale. A partir de ahí, entramos en una ventana de 47 minutos. 47 minutos clavados de comunicación continua entre Brandon y sus padres, Annette y Brian. Durante casi una hora estuvieron hablando, intercambiando detalles sobre dónde estaba, cómo era el entorno, intentando coordinar un punto de encuentro, hasta ese último segundo fatídico, donde la comunicación simplemente se evapora. Cronología de una desaparición. Y es que el meollo de todo este misterio está en las decisiones que se tomaron durante esos 47 minutos de oscuridad casi total. Aquí es donde la cosa se vuelve realmente escalofriante por la total desconexión que hay. Los padres llegan a la ciudad de Lind. Empiezan a tocar el claxon, a dar ráfagas con las luces del coche. Ya sabemos, la típica táctica que usamos todos para hacer señales en la oscuridad. Pero al otro lado del teléfono, Brandon no escucha absolutamente nada. Cero. Ni ve ningún destello. Imaginemos la inmensa frustración. Ambas partes juran y perjuran que están en el mismo sitio, pero la realidad técnica nos dice que algo fallaba, y fallaba a lo grande. La discrepancia del mapa. Como no daban con él, la policía tuvo que intervenir para triangular la señal del móvil. Y lo que descubrieron, le dio la vuelta a la investigación por completo. El punto clave aquí es este número, 40 kilómetros. El Chevrolet Lumina de Brandon no estaba ni remotamente cerca de Lind. Resulta que estaba atascado en una zanja cerca de Taunton, o sea, exactamente en la dirección opuesta a la que él aseguraba estar caminando. Estaba perdidísimo, deambulando en plena noche rural a una distancia gigantesca de donde sus padres lo estaban buscando. Es increíble. Con este nuevo dato sobre la mesa, analicemos fríamente las pruebas físicas del lugar real del incidente. El coche está en la zanja, de acuerdo, pero atención a esto. Ni rastro de sangre, cero indicadores de violencia o de que hubiera habido algún forcejeo mecánico. Las huellas en el suelo muestran claramente que una persona se alejó del vehículo caminando hacia campo abierto. Y cuando la policía trajo a los perros rastreadores, estos siguieron el olor de Brandon durante kilómetros, hasta llegar justo al borde del río Yellow Medicine. Y ahí, el rastro, ¡puf!, desaparece por completo, como si se hubiera esfumado. Análisis de las teorías. Si nos ceñimos estrictamente a los datos forenses, la investigación se divide en tres grandes ramas. Vamos a intentar ser totalmente objetivos y evaluar qué nos dicen los hechos reales. Vamos a analizar la evidencia científica y ambiental. Por un lado tenemos la teoría del ahogamiento. A favor está el hecho de que los perros pierden el rastro justo en el agua, que esa noche de mayo venía alta y helada. Pero claro, hay unos cabos sueltos enormes. El río es muy poco profundo en muchísimos tramos, y los equipos de búsqueda lo drenaron sin encontrar absolutamente nada. Ni un trozo de tela, ni un hueso, nada de nada. Por otro lado, la hipotermia. Sabemos que el frío extremo puede causar una desorientación brutal y ese extraño fenómeno del desnudo paradójico que hace que la persona intente esconderse. El problema de esta teoría, que se utilizaron tecnologías de búsqueda por infrarrojos y miles de voluntarios peinaron la zona hasta el cansancio, sin obtener ni una sola pista. La tercera vía que se plantea es la intervención de terceros. El argumento principal a favor, ese final tan abrupto en el audio, una exclamación de puro pánico o sorpresa y de repente se corta la llamada. Un evento repentino, sin duda. Pero en contraposición total, tenemos un vacío forense absoluto. Estamos hablando de una zona rural, súper silenciosa. Nadie vio otros vehículos, no hay marcas de neumáticos frenando de golpe, ni signos de arrastre o forcejeo en kilómetros a la redonda. A día de hoy, la evidencia material de que hubiera un crimen es nula.
Para entender cómo Brandon pudo cometer semejante error geográfico, la ciencia nos da un concepto clave: la desorientación espacial nocturna. Pensemos en ello. En una llanura absoluta, sin puntos de referencia visuales claros, la mente humana intenta desesperadamente dar sentido a lo poco que ve. Las supuestas luces de la ciudad que Brandon estaba tan seguro de ver, muy probablemente eran luces de seguridad de algún silo agrícola o incluso reflejos en equipos de riego. Psicológicamente, él estaba 100% convencido, pero geográficamente el error fue fatal. Legado para la seguridad. Porque más allá del misterio y el suspense, esta tragedia sacó a la luz fallos enormes en el sistema y cambió para siempre cómo reaccionan las autoridades ante la desaparición de un adulto. La inmensa frustración por esos periodos de espera forzosos que tuvieron que sufrir los padres de Brandon sirvió de impulso para lo que hoy se conoce como la Ley de Brandon. Esta ley exige en el estado de Minnesota que la policía active los protocolos de búsqueda de adultos de forma inmediata cuando hay circunstancias de peligro, eliminando por fin esas absurdas barreras de tiempo. Al final es una victoria tremenda para la seguridad pública, aunque haya nacido de la más absoluta desesperación. Pero volvamos a la fría evidencia de aquella noche, porque hay un detalle técnico que es francamente desolador. Después de ese último grito, el móvil no se destruyó, ni se apagó por haber caído al agua. ¿Qué va? Siguió conectado a la red, activo, recibiendo las llamadas desesperadas de sus padres una y otra vez durante días, sonando ahí, en el vacío, escondido en algún lugar de los campos o las aguas cerca de Taunton. Pone los pelos de punta. Tras años de investigación, perros rastreadores, cámaras térmicas y miles de horas de trabajo, nadie ha logrado encontrar a Brandon Swanson. Los datos nos dicen el dónde, la cronología nos marca el cuándo, pero la escena del crimen se niega en rotundo a contarnos el cómo. Después de repasar las incongruencias del mapa, los tiempos y los enormes agujeros de cada teoría, la gran pregunta es: ¿qué pieza nos falta? ¿Cuál es ese eslabón perdido que conecta una llamada de teléfono normal y corriente con una desaparición sin dejar rastro? Es un enigma que, desgraciadamente, sigue tan abierto hoy como en aquella oscura noche de mayo.